Más de 260 papas han gobernado la Iglesia, desde San Pedro hasta el Papa Francisco. Pero su historia no es solo religión. A lo largo de la historia, la figura del Papa ha sido clave en guerras, revoluciones y grandes cambios en el mundo. Algunos fueron santos, otros verdaderos estrategas políticos, y unos pocos, personajes envueltos en escándalos y conspiraciones. Hoy vamos a recorrer la historia de todos los papas de la humanidad, desde el primero hasta el actual. ¿Quiénes cambiaron la Iglesia? ¿Quiénes fueron olvidados? Quédate hasta el final, porque la historia de los papas no es solo religión. Es una historia de poder, conflictos y decisiones que marcaron el destino del mundo. Comenzamos. Francisco, en 2013, el primer papa jesuita y latinoamericano. Benedicto VI, en 2005, promovió la fe y la razón. Juan Pablo II, en 1978, impulsó la paz y la evangelización. Juan Pablo I, en 1978, destacó por su humildad y brevedad. Pablo VI, en 1963, concluyó el Concilio Vaticano II. Juan XXIII, en 1958, inició el Concilio Vaticano II. Pío XII, en 1939, lideró la Iglesia durante la Segunda Guerra. Pío XI, en 1922, enfrentó regímenes totalitarios y modernizó la Iglesia. Benedicto XV, en 1914, promovió la paz en la Primera Guerra. San Pío X, en 1903, reformó la liturgia y la educación. León XIII, en 1878, impulsó la doctrina social de la Iglesia. Pío IX, en 1846, proclamó el dogma de la Inmaculada Concepción. Gregorio XVI, en 1831, se opuso al liberalismo y modernismo. Pío VIII, en 1829, defendió la Iglesia ante las revoluciones. León XII, en 1823, promovió la disciplina eclesiástica y misiones. Pío VII, en 1800, resistió la opresión de Napoleón. Clemente XIV, en 1769, suprimió la Compañía de Jesús. Clemente XIII, en 1758, defendió la Iglesia contra el regalismo. Benedicto XIV, en 1740, destacó por su erudición y reformas. Clemente XII, en 1730, promovió el arte y la disciplina eclesial. Benedicto XIII, en 1724, impulsó la piedad y la reforma moral. Inocencio XIII, en 1721, buscó la paz entre naciones católicas. Clemente XI, en 1700, enfrentó el jansenismo y el regalismo. Inocencio XII, en 1691, condenó el nepotismo en el Vaticano. Alejandro VIII, en 1689, fortaleció la autoridad papal. Beato Inocencio XI, en 1676, resistió la invasión otomana en Viena. Clemente X, en 1670, promovió la santidad y las misiones. Clemente IX, en 1667, mediador en la Guerra de Devolución. Alejandro VII, en 1655, embelleció Roma con grandes construcciones. Inocencio X, en 1644, enfrentó la crisis de la Guerra de los 30 años. Urbano VIII, en 1623, protegió las artes y combatió herejías. Gregorio XV, en 1621, organizó el cónclave moderno. Paulo V, en 1605, defendió la autoridad papal ante monarquías. León XI, en 1605, tuvo un pontificado breve pero influyente. Clemente VIII, en 1592, promovió la unidad de la Iglesia. Inocencio IX, en 1591,
Tuvo un pontificado breve pero marcado por su lucha contra la peste. Gregorio XIV, en 1590, reforzó la Inquisición y apoyó a España contra los protestantes. Urbano VII, en 1590, tuvo el papado más corto de la historia, solo 13 días. Sixto V, en 1585, reorganizó la administración vaticana y fortaleció Roma. Gregorio XIII, en 1572, reformó el calendario con la creación del calendario gregoriano. San Pío V, en 1566, promovió la Contrarreforma y excomulgó a Isabel I de Inglaterra. Pío IV, en 1560, concluyó el Concilio de Trento y reforzó la disciplina eclesiástica. Paulo IV, en 1555, fortaleció la Inquisición y enfrentó conflictos con España. Marcelo II, en 1555, tuvo un papado de solo 22 días. Julio III, en 1550, continuó con la reforma eclesiástica y el Concilio de Trento. Paulo III, en 1534, impulsó la Contrarreforma y fundó la Compañía de Jesús. Clemente VII, en 1523, sufrió el saco de Roma y negó el divorcio de Enrique VIII. Adriano VI, en 1522, intentó reformar la Iglesia, pero su pontificado fue breve. León X, en 1513, promovió el arte renacentista y enfrentó a Lutero. Julio II, en 1503, expandió los estados pontificios y encargó la Capilla Sixtina. Pío III, en 1503, gobernó solo 26 días debido a su frágil salud. Alejandro VI, en 1492, consolidó el poder de los Borgia y dividió el Nuevo Mundo con el Tratado de Tordesillas. Inocencio VIII, en 1484, persiguió la brujería y aprobó la Inquisición en España. Sixto IV, en 1471, embelleció Roma y enfrentó luchas políticas con los Medici. Paulo II, en 1464, defendió la ortodoxia católica y fomentó las artes. Pío II, en 1458, intentó organizar una cruzada contra los otomanos. Calixto III, en 1455, rehabilitó a Juana de Arco y luchó contra los turcos. Nicolás V, en 1447, promovió el humanismo y fundó la Biblioteca Vaticana. Eugenio IV, en 1431, enfrentó el Concilio de Basilea y promovió la unidad cristiana. Martín V, en 1417, puso fin al cisma de Occidente y restauró Roma. Gregorio XII, en 1406, abdicó para solucionar el cisma. Inocencio VII, en 1404, enfrentó revueltas en Roma. Bonifacio IX, en 1389, consolidó el poder papal en tiempos de división. Urbano VI, en 1378, su elección provocó el cisma de Occidente. Gregorio XI, en 1370, regresó la sede papal de Aviñón a Roma. Paulo II, en 1464, impulsó la cultura y la arquitectura en Roma. Urbano V, en 1362, intentó restaurar el papado en Roma. Inocencio VI, en 1352, reformó la curia papal. Clemente VI, en 1342, enfrentó la peste negra. Benedicto XII, en 1334, reformó la vida monástica. Juan el XXII, en 1316, fortaleció la autoridad papal. Clemente V, en 1305, trasladó la sede papal a Aviñón. Benedicto XI, en 1303, trató de pacificar la Iglesia tras Bonifacio VIII. Bonifacio VIII, en 1294, proclamó el jubileo de 1300. Celestino V,
En 1294 renunció al papado. Nicolás IV, en 1288, promovió las misiones franciscanas. Honorio IV, en 1285, fortaleció la administración eclesiástica. Martín el IV, en 1281, favoreció a Carlos de Anjou en Sicilia. Nicolás III, en 1277, reorganizó los estados pontificios. Juan XXI, en 1276, promovió el estudio de la medicina. Adriano V, en 1276, murió antes de ser consagrado. Inocencio V, en 1276, promovió la unidad cristiana. Gregorio X, en 1271, convocó el Concilio de León II. Clemente IV, en 1265, apoyó a Carlos de Anjou. Urbano IV, en 1261, instituyó la fiesta de Corpus Christi. Alejandro IV, en 1254, defendió la Inquisición. Inocencio IV, en 1243, enfrentó al emperador Federico II. Celestino IV, en 1241, tuvo un pontificado brevísimo. Gregorio IX, en 1227, canonizó a San Francisco de Asís. Honorio III, en 1216, aprobó la regla de San Francisco. Inocencio III, en 1198, lideró la Iglesia en su máximo esplendor. Celestino III, en 1191, coronó a Enrique VI del Sacro Imperio. Clemente III, en 1187, buscó recuperar Tierra Santa. Gregorio VIII, en 1187, promovió la Tercera Cruzada. Urbano III, en 1185, enfrentó la amenaza musulmana. Lucio III, en 1181, reforzó la autoridad papal. Alejandro III, en 1159, defendió la independencia del papado. Adriano IV, en 1154, fue el único papa inglés. Anastasio IV, en 1153, promovió la paz en la Iglesia. Eugenio III, en 1145, predicó la Segunda Cruzada. Lucio II, en 1144, murió en un enfrentamiento en Roma. Celestino II, en 1143, buscó la reconciliación con el Sacro Imperio. Inocencio II, en 1130, enfrentó el cisma de Anacleto II. Honorio II, en 1124, promovió la Concordia de Worms. Calixto II, en 1119, resolvió la querella de las investiduras. Gelasio II, en 1118, murió en el exilio. Pascual II, en 1099, lidió con las investiduras episcopales. Urbano II, en 1088, convocó la Primera Cruzada. Víctor III, en 1086, tuvo un pontificado breve y conflictivo. Gregorio VII, en 1073, reformó la Iglesia y enfrentó a Enrique IV. Alejandro II, en 1061, apoyó la reforma gregoriana. Nicolás el II, en 1059, estableció el sistema de elección papal por cónclave. Esteban IX, en 1057, promovió la reforma eclesiástica. Víctor II, en 1055, fortaleció la alianza con el imperio. León IX, en 1049, impulsó la reforma cluniacense. Dámaso II, en 1048, tuvo un pontificado de solo 23 días. Benedicto IX, en 1047, fue expulsado del papado. Clemente II, en 1046, depuso a Benedicto IX. Gregorio VI, en 1045, renunció tras ser acusado de simonía. Benedicto IX, en 1045, volvió brevemente al papado. Silvestre III, en 1045, fue considerado antipapa. Benedicto IX, en 1032, fue uno de los papas más jóvenes.
Juan XIX, en 1024, consolidó la relación con el Sacro Imperio. Benedicto VIII, en 1012, defendió Roma de los sarracenos. Sergio IV, en 1009, favoreció a los cluniacenses. Juan XVIII, en 1004, abdicó y murió en un monasterio. Juan XVII, en 1003, tuvo un pontificado muy breve. Silvestre II, en 999, introdujo el uso del cero en Occidente. Gregorio V, en 996, fue el primer papa alemán. Juan XV, en 985, fue el primer papa en canonizar un santo formalmente. Juan el XIV, en 983, murió prisionero del antipapa Bonifacio el VII. Benedicto el VII, en 974, promovió la reforma eclesiástica. Benedicto VI, en 973, fue encarcelado y asesinado. Juan el XIII, en 965, restauró la relación entre el papado y el Sacro Imperio. Benedicto V, en 964, fue depuesto por el emperador Otón I. León VIII, en 963, consolidó la autoridad imperial en el papado. Juan XII, en 955, fue conocido por su vida disoluta y conflictos con el Sacro Imperio. Agapito II, en 946, intentó mediar en las luchas por el trono italiano. Marino II, en 942, gobernó en una época de fuerte influencia nobiliaria. Esteban VIII, en 939, sufrió la inestabilidad política de Roma. León VII, en 936, favoreció la reforma monástica. Juan XI, en 931, fue dominado por su madre, Marocia. Esteban VII, en 928, tuvo un papado breve en tiempos turbulentos. León VI, en 928, fue elegido en un contexto de dominio aristocrático. Juan X, en 914, buscó fortalecer el poder papal frente a los nobles romanos. Landon, en 913, tuvo un pontificado efímero y poco documentado. Anastasio III, en 911, gobernó en un periodo de inestabilidad. Sergio III, en 904, consolidó el poder de la familia Crescenti. León V, en 903, fue depuesto y encarcelado. Benedicto IV, en 900, defendió la autoridad papal en tiempos difíciles. Juan IX, en 898, intentó restaurar el prestigio del papado. Teodoro II, en 897, rehabilitó la memoria del Papa Formoso. Romano, en 897, tuvo un pontificado de solo unos meses. Esteban VI, en 896, realizó el infame concilio cadavérico. Bonifacio VI, en 896, murió a las pocas semanas de su elección. Formoso, en 891, fue exhumado y juzgado póstumamente. Esteban V, en 885, enfrentó hambrunas y conflictos. Adriano III, en 884, murió en un viaje al Sacro Imperio. Marino I, en 882, favoreció la política carolingia. Juan VIII, en 872, fue el primer papa asesinado. Adriano II, en 867, intentó mediar en disputas bizantinas. Nicolás I, en 858, reafirmó la primacía papal. Benedicto III, en 855, defendió la independencia del papado. León IV, en 847, fortificó Roma contra ataques sarracenos. Sergio II, en 844, sufrió el saqueo de los sarracenos en Roma. Gregorio IV, en 827, promovió la evangelización de los nórdicos. Valentín, en 827, tuvo un pontificado muy breve.
Eugenio II, en 824, colaboró con el emperador franco Lotario. Pascual I, en 817, apoyó la restauración del arte sacro. Esteban el IV, en 816, coronó a Ludovico Pío como emperador. León III, en 795, coronó a Carlomagno como emperador del Sacro Imperio. Adriano, en 772, consolidó la alianza con los francos. Esteban III, en 768, se opuso a la influencia lombarda. Paulo I, en 757, reforzó los estados pontificios. Esteban II, en 752, estableció el poder temporal del papado. Zacarías, en 741, negoció la transición de los merovingios a los carolingios. Gregorio III, en 731, se opuso a la iconoclasia imperial. Gregorio II, en 715, desafió la autoridad bizantina. Constantino, en 708, viajó a Constantinopla para negociar con el emperador. Sicinio, en 708, murió pocos días después de su elección. Juan VII, en 705, impulsó la devoción mariana. Juan VI, en 701, protegió a Roma de la intervención imperial. Sergio I, en 687, rechazó la imposición del emperador bizantino. Conón, en 686, intentó ser un papa conciliador. Juan V, en 685, favoreció el clero oriental. Benedicto II, en 684, obtuvo del emperador el derecho a la libre elección papal. León II, en 682, luchó por la unidad de la Iglesia. Agatón, en 678, destacó por su lucha contra las herejías. Dono, en 676, tuvo un papado breve en tiempos difíciles. Adeodato II, en 672, consolidó la fe cristiana en una época turbulenta. Vitaliano, en 657, trabajó por la paz en la Iglesia durante su papado. Eugenio I, en 654, promovió la paz en la Iglesia romana. Martín el I, en 649, defendió la fe cristiana frente a las presiones imperiales. Teodoro I, en 642, luchó por el poder papal en tiempos complejos. Juan IV, en 640, enfrentó las disputas internas de la Iglesia. Severino, en 640, tuvo un papado corto pero significativo. Honorio I, en 625, defendió la ortodoxia cristiana. Bonifacio IV, en 619, promovió la conservación de los lugares sagrados. Adeodato I, en 615, combatió las influencias extranjeras sobre la Iglesia. Bonifacio IV, en 608, defendió la fe contra los herejes. Bonifacio III, en 607, consolidó la paz interna de la Iglesia. Sabiniano, en 604, luchó por la reforma eclesiástica. Gregorio I, en 590, fue un reformador clave de la Iglesia. Pelagio II, en 579, defendió la doctrina católica en tiempos de crisis. Benedicto I, en 575, fue papa en una época de cambios. Juan III, en 561, gobernó la Iglesia durante un período de relativa paz. Pelagio I, en 556, trató de mantener la unidad frente a las tensiones. Vigilio, en 537, enfrentó desafíos políticos y doctrinales. Silverio, en 536, sufrió persecuciones dentro de la Iglesia. Agapito I, en 535, luchó por la estabilidad de la Iglesia romana. Juan II, en 533, fue conocido por sus esfuerzos en la unidad eclesiástica. Bonifacio II, en 530, consolidó la autoridad papal en tiempos difíciles. Félix IV,
en 526, trabajó por la paz en tiempos conflictivos. Juan I, en 523, defendió la fe frente a la invasión de las herejías. Hormisdas, en 514, ayudó a restaurar la unidad entre Roma y Constantinopla. Símaco, en 498, tuvo un papado marcado por conflictos internos. Anastasio II, en 496, buscó mantener la unidad de la Iglesia. Gelasio I, en 492, defendió la independencia de la Iglesia. Félix III, en 483, luchó contra las herejías. Simplicio, en 468, defendió la ortodoxia en un periodo de grandes desafíos. Hilario, en 461, trabajó por la estabilidad en una época de disputas teológicas. León Magno, en 440, fue crucial para consolidar el poder papal en medio de crisis imperiales. Sixto III, en 432, promovió el fortalecimiento de la Iglesia. Celestino I, en 422, defendió la fe cristiana frente a los herejes. Bonifacio I, en 418, luchó por la paz en un contexto de división en la Iglesia. Zósimo, en 417, enfrentó problemas internos que marcaron su pontificado. Inocencio I, en 401, consolidó el poder del papado en un periodo de persecución cristiana. Anastasio I, en 399, se ocupó de la reforma y la lucha contra las herejías. Ciricio, en 384, fortaleció la autoridad papal frente a las tensiones doctrinales. Dámaso I, en 366, fue clave para la restauración de la unidad cristiana. Liberio, en 352, promovió la paz interna en la Iglesia. Julio I, en 337, defendió la fe frente a las disputas teológicas. Marcos, en 336, tuvo un pontificado breve. Silvestre I, en 314, fue importante durante la legalización del cristianismo. Melquíades, en 311, apoyó la consolidación de la Iglesia en tiempos de persecución. San Eusebio, en 309, tuvo un breve papado en tiempos de persecución. San Marcelo I, en 308, reorganizó la Iglesia tras la persecución de Diocleciano. San Marcelino, en 296, enfrentó una de las persecuciones más severas contra los cristianos. San Cayo, en 283, gobernó en una época de relativa calma para la Iglesia. San Eutiquiano, en 275, fortaleció la liturgia cristiana en tiempos difíciles. San Félix I, en 269, promovió la doctrina cristiana en medio de tensiones imperiales. San Dionisio, en 259, guió a la Iglesia durante la crisis del siglo III. San Sixto II, en 257, fue martirizado durante la persecución de Valeriano. San Esteban I, en 254, defendió la validez del bautismo administrado por herejes. San Lucio I, en 253, apoyó a los cristianos perseguidos por el Imperio Romano. San Cornelio, en 251, enfrentó el cisma provocado por Novaciano. San Fabián, en 236, reorganizó la Iglesia y murió mártir. San Antero, en 235, tuvo un papado breve pero significativo. San Ponciano, en 230, fue desterrado y renunció al pontificado. San Urbano I, en 222, promovió la conversión de los paganos. San Calixto I, en 217, consolidó la disciplina eclesiástica y sufrió el martirio. San Seferino, en 199, defendió la fe frente a las herejías. San Víctor I, en 189, estableció el latín como idioma litúrgico. San Eleuterio,
En 175 combatió las doctrinas gnósticas. San Sotero, en 166, destacó por su caridad con los necesitados. San Aniceto, en 155, se enfrentó a los herejes montanistas. San Pío I, en 140, impulsó la consolidación de la doctrina cristiana. San Higino, en 136, estableció normas sobre la jerarquía eclesiástica. San Telesforo, en 125, promovió la celebración de la Navidad. San Sixto I, en 115, fortaleció la estructura eclesiástica. San Alejandro I, en 105, introdujo la bendición del agua bendita. San Evaristo, en 97, organizó la iglesia en Roma. San Clemente, en 88, escribió una carta influyente a la iglesia de Corinto. San Cleto, en 76, continuó la labor evangelizadora de sus predecesores. San Lino, en 67, sucedió a San Pedro y consolidó la iglesia naciente. Y finalmente San Pedro, en el 33, fue el primer papa y el fundamento de la iglesia cristiana. Si te ha sorprendido esta historia, déjanos tu opinión en los comentarios sobre qué papas crees que dejaron un legado más impactante. No olvides suscribirte para no perderte más contenido interesante como este.